Vamos por favor a Job, capítulo 23, versículos del 10 al 14. Dice así la palabra del Señor. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Amén. Habíamos leído en el pasaje del texto adicional en 2 Corintios 1 una frase bastante importante que dice que nuestro Dios es el Dios de toda consolación. Hermanos, el Dios de toda consolación es el mismo que hoy venimos como congregación a adorar. Es el Padre de misericordias, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él se ha revelado de esta forma porque hay un propósito claro que enseñarnos. Él se ha revelado y sin embargo no es extraño que entre los cristianos este conocimiento no pasa más allá de un conocimiento teórico y su conocimiento práctico y experiencial se olvida totalmente. Este es un llamado entonces a que como congregación meditemos ahora sobre el Dios de toda consolación, que meditemos sobre lo que su santa palabra tiene contenido en cuanto a esta enseñanza. El uso que da la Biblia a la doctrina de la consolación divina llega a relacionarse con palabras como tribulación, padecimiento, sufrimiento, prueba, quebranto o dolor, como conceptos útiles para esta enseñanza. Algo tienen que ver estas palabras de sufrimiento, de dolor, con esta enseñanza de la consolación. Veremos más adelante. A diferencia de lo que puede creer el mundo sobre el sufrimiento y cómo debemos enfrentarlo, para el cristiano existe un llamado a considerar su prueba como un tesoro que tiene que padecer para reafirmar su identidad con Cristo. Y que este mismo padecimiento que le sirve para reafirmar su propia identidad cristiana es útil para que sea igualmente consolado al tener su mirada en Cristo. Sin embargo, aquí es importante mencionar que este tipo de prueba que sirve para reafirmar nuestra identidad con Cristo proviene de la providencia para afligirnos, para encaminarnos a una mayor comunión con Dios, para que experimentemos un gozo genuino. Y este gozo no es un contentamiento humano y temporal que depende de las circunstancias, sino que es aquella actitud serena. Es una actitud serena que descansa en Dios, que es independiente de las circunstancias y proviene del Espíritu Santo. Teniendo en cuenta todo esto, esta prueba no hace referencia a las aflicciones que nos sobrevienen por nuestro pecado, del cual debemos arrepentirnos, pues esto sería consecuencia de la disciplina de Dios por falta de arrepentimiento. Debemos primero tener en cuenta diferenciar estas dos tipos de aflicciones, de las cuales hablaremos sobre las primeras y no sobre las que son producto de la disciplina por falta de arrepentimiento. Entonces, hablando sobre lo que las pruebas nos sobrevienen, sobre las pruebas que nos sobrevienen por la providencia, debemos considerar que estos padecimientos pueden ser debido a una persecución física por ser cristianos, como también ser parte de las aflicciones personales. Ambas hacen parte del fuego de prueba que nos puede sobrevenir. Así tenemos, por ejemplo, a los apóstoles en Hechos capítulo 5, 41, que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Situaciones similares experimentaron algunos mártires de la época de la iglesia cristiana primitiva, quienes siendo lanzados a los leones expresaron en sus últimos alientos de vida este mismo sentir, un gozo por padecer afrenta. Y la pregunta es,
¿Cómo podemos llegar a un gozo de esta medida aún en las pruebas más duras que pueda experimentar una persona? ¿Cómo podemos llegar a este gozo? Aunque estos últimos ejemplos pueden ser grandes ejemplos que sirven de ilustración, es verdad que en nuestro contexto inmediato no es posible que nos sucedan tales acontecimientos o que nuestras pruebas sobrevengan de esta manera. No vamos a ser lanzados a los leones, por lo menos pues no ahora. Y aunque no experimentemos tan dura persecución física, es en nuestra vida personal que seremos afligidos y vamos a ser tentados a recurrir a la desesperación si no consideramos lo que nos acontece con los sentidos ejercitados en el discernimiento espiritual. Es por esto que debemos afirmar: cuán dulce es mi meditación en Él. Cuán dulce es mi meditación en Él, porque es a través de una cuidadosa meditación bíblica sobre la consolación divina y sobre la necesidad de las pruebas que nos sobrevienen, que podremos encontrar entonces el provecho necesario para este camino que nos corresponde sobrellevar. Si no, no podremos encontrar este provecho. Por lo tanto, ahora meditaremos en 3 consideraciones para hallar la consolación en la prueba y aprender a refugiarnos en el oportuno socorro que viene del Señor en ella. Estas son: en primer lugar, Dios conoce mi camino. En segundo lugar, Él es el autor de la prueba. Y en tercero, el resultado es del Señor. Veamos entonces el primer lugar. El primer punto principal dice: Dios conoce mi camino. Aunque Dios se nos ha revelado y dado a conocer, no conocemos de Él sino lo que Él ha resuelto concedernos de forma limitada, porque así ha sido su voluntad. En cuanto a nosotros, sin embargo, Dios nos conoce más de lo que nosotros mismos podemos llegar a reconocer, y conoce así también nuestras circunstancias y experiencias en esta vida. Aún más conoce por qué ocurren y qué ocurrirá justo después de ellas. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. En el caso de Job, en cuanto al contexto del pasaje que hemos leído, estamos hablando de Job capítulo 23, antes de los versículos que leímos observamos a Job con amargura en su corazón, porque no entendía cuál era el propósito de sus padecimientos. Sin embargo, en el versículo 10 hay un contraste con su anterior mensaje, y es que aunque él como persona no puede abogar por su causa directamente con Dios, reconoce que pese a no estar satisfecho con su situación, él sí reconoce que Dios le conoce y conoce toda su vida, para incluso saber más que él de lo que está ocurriendo, de todo lo que está pasando. Aunque puede sentirse abandonado e intenta buscar a Dios, no puede hallarle, no puede verle. Sin embargo, él es consciente de que el Señor no le ha abandonado y que interviene incluso en su padecimiento. Job reconoce aquí su limitación humana y deposita su confianza en Dios, sabiendo que Él ha permitido aún esta situación dolorosa y no es ajeno a ella. Así, para el cristiano puede que por un tiempo pueda sentirse desamparado, intenta hallar a Dios, pero se siente abandonado y cree que Dios no está cerca. Sin embargo, aunque no podemos verle ni sentirle físicamente, aunque podamos creer que nos ha desamparado, que estamos solo en la aflicción, lo cierto es que Dios está allí. Él no está ausente, no se ha ido, no es ajeno a la situación, sino que sus cuidados están vigentes y más que nosotros conoce a la perfección nuestro camino y nuestro dolor también. Aunque podamos sentirnos incluso incomprendidos frente a las demás personas con nuestra situación, es cierto que el Señor sí lo conoce, sí la conoce completamente. Por lo cual vemos en Job capítulo 34, 21, que habla acerca de Dios. Porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve
todos sus pasos. Todos los pasos los ve Dios en cada hombre. Es por esto, por lo que no podemos engañarnos a nosotros mismos si llegamos a decir que Dios se ha ido o desconoce completamente nuestra situación. El Dios de toda consolación es aquel quien nota la caída de un pajarillo, sabe el número de todos nuestros cabellos y conoce así también todo nuestro camino totalmente. No se le escapa absolutamente nada. Y podremos incluso decir, bueno, ya lo sabemos. Pero muchas veces, en muchas situaciones, se nos olvida y no meditamos en eso. Saber que Dios conoce mi camino debe incitarme a considerar. Eclesiastés 7:14 menciona: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Considerar, estimados hermanos. Considerar aquí implica que debemos dedicar atención y analizar qué es lo que está ocurriendo. Esto nos llevará a meditar en lo ocurrido para extraer la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Así, por ejemplo, si pasamos por un momento de incertidumbre, donde tememos lo que ocurra con nuestro familiar quebrantado, o nuestra situación financiera, o nuestras situaciones laborales, lazos afectivos, podamos también, en medio de la preocupación y la aflicción, detenernos a considerar que Dios conoce nuestro camino, que no es ajeno a ello, recordar las bendiciones que nos ha concedido, las pruebas del pasado que han sido para nuestro beneficio, y que por medio de esta prueba presente, sea el resultado que fuere, no será un mal para nosotros, sino un bien. Debemos esforzarnos por responder a nuestras responsabilidades, claro, pero sin dejar de descansar en el Padre Celestial que está interviniendo en primera instancia. Y todo esto también nos conduce al segundo punto, en el cual debemos ser conscientes que el autor de la prueba es Dios, porque hay un fin para ello, como habíamos leído recientemente, a fin de que el hombre nada halle después de él. En segundo lugar, entonces vemos que nuestro Dios es el autor de la prueba. El saber que Dios conoce mi camino debe llevarme a reconocer que al ser Dios soberano, sobre todo, no es ajeno a la prueba que estoy pasando. Él la permite, Él es el autor de ella. Por lo cual podemos ver en el versículo 10 de Job 23 que dice: me probará. Dios me probará a mí. Así Proverbios 17:3 también menciona: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Jehová prueba los corazones. Así como le aconteció al pueblo de Israel al ver si guardaban o no sus mandamientos, el cristiano es sometido a un proceso de purificación de impurezas, tal como les acontece a las piedras preciosas, a los metales preciosos en este caso. El Señor nos prueba, nos humilla y nos examina para que nada hallemos después de Él, para que nuestros corazones no estén abajo en la tierra, sino arriba en el cielo, para que nuestros tesoros no correspondan con la futilidad terrenal de la vida que desaparece con el viento, sino con la realidad gloriosa del siglo venidero. Con cuánta irritación y afanes podemos ser atribulados al punto de echar humo y estar prontos a estallar, sin tener en cuenta que he aquí es el Señor que nos demanda que paremos por un momento y consideremos lo que ocurre. Considerar. Paramos y consideramos. Que sepamos que estamos en un proceso de purificación, en un proceso de perfeccionamiento, que no nos arraiguemos tan solo en las cosas terrenales. Por otro lado, en otras ocasiones, puede que cuestionemos la sabiduría de Dios al probarnos.
puede que le cuestionemos y digamos, ¿por qué es mi carga tan intolerable, Señor? ¿Por qué otros tienen sus seres queridos y los míos me fueron quitados? ¿Por qué mi salud está quebrantada? ¿O porque ya no tengo fuerzas? ¿O por qué ya no tengo fuerzas como antes? Será bueno que recordemos entonces lo que dice Romanos 9:19. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Aquí debemos ser conscientes que nuestro Señor está probando a sus hijos, permitiendo la tribulación que nos sobreviene. Así le aconteció a Cristo. Y estamos llamados a imitar su ejemplo. Como Él dijo, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. No he de beber la misma copa que mi Padre me está dando. Juan 18:11. No importa lo amargo de su contenido, lo doloroso que sea para nuestro cuerpo o nuestra alma, debemos aceptar esta copa porque viene de la mano del Padre que nos ama. Es una acción directa de Dios. Tal vez veamos solo el desamparo de Dios por el momento, pero si consideramos lo que acontece, sabiendo que Dios conoce nuestra situación y clamamos, como el ciego lo hizo, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces recibiremos la vista para ver que la copa de prueba viene del Padre y Él nos la ha dado a beber. A pesar de que sea amarga por un momento, veremos que el resultado después será dulce a nuestra alma. Y al acudir entonces de esta forma, vendrá a nosotros también la consolación. O puede que en la tormenta clamemos como los discípulos, Señor, sálvanos que perecemos, sálvanos que perecemos. Pronto veremos que allí, en el mismo barco, estaba el Señor Todopoderoso. Solo que no era el momento de salir de la tormenta, sino hasta que Él mismo resolvió proclamar, calla, enmudece, para que la tormenta cesara. Él está allí, pero nosotros debemos clamar para que también recobremos la vista y veamos la prueba que nos sobreviene del Padre. Ahora, así como estamos llamados a considerar lo que nos acontece, también estamos llamados a callar. Callar como resuelve el salmista en el Salmo 39:9. Salmo 39:9 dice, enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Tú lo hiciste. Al considerar que Dios conoce mi camino, debemos también considerar que es Él el quien me prueba. Y no solo tengamos en cuenta las causas secundarias como las acechanzas del maligno, sino a Dios como el autor quien las permite, para que hallemos entonces el descanso, sabiendo que es mi Padre el que me la ha concedido. Y que por lo tanto, antes de altercar con Él o caer en la desesperación, debemos callar, humillados ante Él. Reconozcamos entonces así, ha sido mi Padre, aquí estoy para ser moldeado conforme a la imagen de Cristo. Por lo cual entonces callaré, como dijo el salmista, porque tú lo hiciste, por eso fue que callé. Pero, ¿qué tienen estas pruebas que nos sobrevienen? ¿O qué provecho tendremos al sobrellevarlas? Hay un resultado que el Señor permite para nosotros con ellas. Primera de Pedro 4:13 nos explica, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Él, siendo el autor de las pruebas, tiene el fin de hacernos semejantes a Cristo con ellas, sea con persecución o sea con aflicción personal, tiene el propósito de reafirmar nuestra identidad con Cristo, a la vez que nos distanciamos también de las cosas terrenales. Y estas aflicciones de Cristo no corresponden solamente con el vituperio de Cristo en la carne, sino también con las aflicciones que nos sobrevienen como iglesia. Y eso también corresponde
con las mismas aflicciones personales. Así, en nuestras propias aflicciones nos hacemos partícipes también de los padecimientos de Cristo. Cuando, pese a nuestra debida conducta, experimentamos el padecimiento. Es decir, no son las aflicciones que vienen por la disciplina de Dios por no querer arrepentirnos. Hay que aclarar eso. Aquí es importante tener en cuenta, aunque Dios es quien permite que las pruebas sobrevengan para nuestro continuo perfeccionamiento, debemos también resolver y el tomar acciones concretas para el aprovechamiento. Porque para esto estamos llamados. Y nuestra pregunta entonces debe ser, ¿en qué debemos imitar a Cristo en cuanto a las aflicciones? ¿En qué debemos imitar a Cristo en cuanto a las aflicciones? Estoy pasando por esta prueba, estoy pasando por este suceso. ¿Qué haría el Señor? ¿O cómo el Señor me enseña en lo que debo actuar? Isaías 53:7 menciona, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y Filipenses 2:8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Debemos imitar esta humillación. Debemos imitar también esta sumisión para beber la copa del Padre, aún pudiendo librarnos de estas aflicciones por nosotros mismos, tomando otros caminos alternativos que no honren al Señor. Sabemos que Cristo mismo pudo haber hecho algo para librarse de su aflicción, de su padecimiento. Sin embargo, agradó al Padre al someterse y humillarse en obediencia, pese a la tribulación. Así debemos entonces resolver en nuestros corazones, es para experimentar estos padecimientos andando en rectitud y prudencia cristiana, para así entonces agradar al Padre sobre todo, obedeciendo entonces sus estatutos. Así entonces, si padecemos dificultades económicas, por ejemplo, sabemos que no podemos recurrir a robar o engañar para salir beneficiados, ignorando que deshonramos a Dios con esto, sino que en humillación, en sumisión, debemos permanecer cumpliendo su voluntad, trabajando esforzadamente, siendo buenos administradores de lo que Dios nos provee, sin sustraer de los diezmos y ofrendas, ni de los impuestos gubernamentales. Como ya recordaremos, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ahí también tenemos que tener en cuenta en nuestras aflicciones económicas. Pero aclarando esto último, debemos tener también en cuenta que son por todas las verdades de experimentar los padecimientos de Cristo y a lo que nos espera en la gloria celestial que se nos incita a experimentar el gran gozo. Es decir, por identificarnos con Cristo y por tener la mirada en las cosas celestiales. Teniendo en cuenta esto, ahora veremos también qué implica en nuestra consolación que el resultado de las pruebas es del Señor. Y pasamos al tercer lugar. El resultado es del Señor. El tercer punto principal. Job dice en el versículo 10 también del capítulo 23, saldré como oro. Aquí está el resultado definitivo de lo que dice todo lo anterior del mismo versículo. Dios conoce todo de mí, Él me probará. ¿Y qué pasará? Saldré como oro. Mi alma brillará más a semejanza de Cristo. El resultado del proceso de purificación del metal precioso se revela. Y vemos con cuánto bien el Señor nos ha forjado para un mejor fin, del cual no pudimos ver antes. Esas noches de llanto o esos momentos de confusión o de intenso dolor han tenido su resultado. El Señor nos ha acompañado en el proceso, ha intervenido en él y sin desampararnos su mano poderosa nos ha sustentado y nos ha forjado para bien. Así que tenemos que aprender la lección que esa prueba o esa aflicción ha traído para que este sea nuestro resultado. Debemos aprender, debemos considerar. En cuanto a las aflicciones, por un lado recordaremos el pasado y veremos entonces cómo el Señor nos ha mantenido en sus caminos a través de diversos padecimientos
que nos han humillado, que nos han hecho clamar en dependencia de Él y no valernos tan solo de nosotros mismos. Pero por otro lado, nos encontramos con estas aflicciones presentes que nos abaten, que nos tienen nuevamente en una lucha continua. Sea ese dolor crónico que no nos deja y nos mantiene con malestar, sea esa enfermedad crónica que progresa y deteriora nuestro estado físico, sea el miedo constante por perder a nuestros seres queridos o que ocurra la misma pérdida de ellos, sea la continua soledad que experimentamos, sean las decepciones familiares o afectivas que estemos sobrellevando, o sea la situación de escasez o de incertidumbre que podamos vivir. Sea cual sea la situación, aquí las tenemos y no nos hemos podido despojar de ellas. El Señor las ha mantenido y con ellas hemos vivido. Pero el Señor nos dice en Zacarías 13:9, con todo esto, y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. Aun si estamos llorando o lamentándonos, es cierto que el Señor está allí interviniendo en tales situaciones, dándonos a conocer que es Él el quien da las pruebas que nos sobrevienen. Él no cesa de insistir que le clamemos y que le miremos a Él. Él puede que no nos quite los quebrantos, aún puede que se intensifiquen aún más y nosotros también intensifiquemos el clamor. Con todo esto, el Señor también nos dirá, pueblo mío. Aunque se intensifique entonces el dolor y la aflicción, no dejaremos de ser pueblo suyo y ovejas de su prado. Él reconocerá que somos sus hijos y no nos desamparará, para que allí también nosotros en la humillación, en el proceso doloroso de la purificación, también díganos, henos aquí, aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Esto se constituye un vínculo de paz entrañable, donde pese al momento más duro, más doloroso que se pueda experimentar, el Señor brindará una gran consolación al alma y nuestra comunión con Él será reafirmada. Mucho más si lo comparamos con estar disfrutando de grandes comodidades o placeres terrenales. Pero precisamos incrementar nuestra comunión con Cristo a través de la oración, y es así con Cristo, juntamente crucificados, que podemos decir, sí, beberemos de esta copa, y hágase tu voluntad y no la nuestra. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18. Entonces, ¿cómo no nos hemos de gozar en esto? Él está con nosotros. Sí, caminaremos más a semejanza de Cristo, de manera que, aunque abunden nuestras aflicciones, de la misma manera también abundará nuestra consolación. Así que estas aflicciones presentes permiten que nuestra mirada no se mantenga tan solo en las cosas terrenales, sino que pueda elevarse continuamente a las verdades celestiales con la preocupación vigente de caminar más y más en santidad y ser más semejantes a Cristo. Así estas aflicciones harán que nuestra comunión espiritual con Dios se profundice, que podamos disfrutar más de la santidad de Dios, santificando así entonces a Dios en nuestros corazones. Pero es a través de padecer estas pruebas de una forma digna. Esto también implica que podamos ser movidos a misericordia para sentir mayor compasión por nuestros hermanos que también sufren igual que nosotros. Segunda de Corintios 1:4, hablando sobre nuestro Dios, dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones,
para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí podemos observar el vínculo de paz entrañable al cual estamos llamados como iglesia, a poner en práctica los unos con los otros. Y vemos que una forma ejemplar para ejercerlo es a través de la consolación a nuestro hermano que padece, y teniendo en cuenta que ya hemos sido consolados por Cristo en nuestros padecimientos. A manera de conclusión, podemos decir, como 2 Corintios 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así es, estimados hermanos. Cada aflicción y cada padecimiento que nos sobreviene no solo es temporal, sino que tiene su propósito de hacernos más semejantes a nuestro Señor Jesucristo, para que nuestra mirada no se desvíe tan solo en cuestiones terrenales, sino que esté fija en la gloria venidera, que será eterna. Así, resolvamos entonces seguir siempre al Señor, imitándole en humillación, en sumisión y obediencia acordes. Lo otro que también debemos considerar es que nuestra resolución de depender más de Dios nos debe incitar a clamar más en oración, y a clamar en oración sin cesar. Sin embargo, no solo debemos orar para que estas tribulaciones cesen y se vayan y no regresen más, sino que en primer lugar debemos humillarnos y pedir que se cumpla la buena voluntad de Dios en nosotros primero. Que las propias impurezas pecaminosas sean limpiadas, que los propios sentidos sean ejercitados para la piedad, para la madurez cristiana, para el apto discernimiento que se nos demanda. Y si en vez de que Dios nos quite los padecimientos, estos llegan a intensificarse, no dejemos de clamar: aquí estamos, Señor. Y pedir entonces el oportuno socorro del Señor para que nos guíe en obtener un buen provecho de estas pruebas, para andar en mayor santidad y piedad. El Señor ha dado su vida, el Señor Jesús, por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a vivir una vida conforme a Él? ¿Cómo vamos a preferir entonces las cosas terrenales y no las celestiales? He aquí donde entonces debemos abnegarnos a nosotros mismos e ir en pos de Él a través de estos padecimientos. También debemos meditar en las acciones que de nosotros la santa palabra de Dios nos llama a tomar en práctica para el mejor aprovechamiento de las aflicciones, y con ello poder experimentar entonces la consolación. Repasémoslas. Son 5. En primer lugar, considerar. Meditar en la aflicción, recordar que Dios conoce mi camino, que Él es el autor de la prueba y tiene su fin en reafirmarme en Cristo. El segundo paso es clamar. Orar al Señor pidiendo sabiduría de lo alto y que nos socorra en la aflicción, pero también que abra nuestros ojos para ver la copa del Padre que nos sobreviene, para ser conscientes que es el que está interviniendo en nuestro Padre. El tercer paso es callar. Del resultado de nuestra meditación sobre la aflicción debe obtenerse una actitud dependiente del Señor, para que al identificar que es Él quien lo ha permitido, podamos callar en obediencia y decir: enmudecí porque tú lo hiciste, no me quejo, no alterco contra ti, Señor. El cuarto paso consiste en beber la copa del Padre. Con Cristo estoy juntamente crucificado para padecer gozoso sus aflicciones, y debo estar resuelto en su misión el beber la copa del Padre. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y el quinto paso es tener esperanza cristiana.
Una vez resuelto en practicar estas actitudes, el resultado que sobreviene a nosotros es la más dulce consolación de nuestro gran Dios y el gozo más genuino al ser encontrados dignos por padecer aflicción por Cristo. Por lo cual, aunque se intensifiquen las tribulaciones presentes, nuestra esperanza será avivada y producirá en nosotros ese mayor peso de gloria para vivir más y más para nuestro Señor. Lo cual también será de provecho para que en nuestra consolación podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Por lo cual, estimados hermanos, podemos concluir como el salmista en el Salmo 119, 71, que dijo: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Qué bueno es que el Señor nos humille para que nosotros aprendamos más sus estatutos. A veces creemos que los conocemos todos, y bien, podemos conocerlos todos, pero ¿qué tanto en práctica los estamos llevando? ¿Qué tanto en práctica los tenemos en cuenta en nuestro diario vivir, en nuestras situaciones de aprietos, de apuros, de persecución o depresión? Identifiquémonos entonces como el salmista, que qué bueno que el Señor nos humille para que aprendamos más de Él. Terminamos en oración. Amado Padre, a ti oramos como iglesia, dándote las gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra no llega vacía, porque tu palabra llega a nosotros y nos da también consolación, pero también nos amonesta, porque también lo necesitamos. Oh Señor, enséñanos a contar nuestros pasos para andar siempre en pos de ti, para que podamos ejercitarnos en la piedad, para que en la consolación que nosotros tengamos también consolemos a otros, y para que seamos todos juntos como iglesia, agradándote, adorándote en espíritu y en verdad. Oh Padre, no nos dejes con nuestra propia debilidad, sino que seas tú guiándonos, asistiéndonos a través del Espíritu Santo para vivir esta vida en santidad y honor a ti. Todo lo encomendamos por medio de tu amado Hijo y te damos gracias por tu palabra. Ahora enséñanos también a cumplirla y llevarla en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén.